Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Osuna Medios? Los saluda su amiga Alma Osuna y el día de hoy en este espacio de entrevistas con Alma se encuentra conmigo el coordinador municipal de Movimiento Ciudadano, Manuel Scott. Bueno, Manuel, bienvenido a este espacio. ¿Cómo te trata el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Alma? Un honor estar aquí con ustedes, estar contigo aquí en esta entrevista. Y la verdad que en este proyecto de Osuna Medios, un proyecto que empezó tu señor padre, al cual nosotros conocimos y pues la verdad que estimamos por el gran trabajo periodístico que hacía aquí en nuestra región. Aquí Tan en Cajeme. versátil, ¿no? Tan versátil, la verdad que un ejemplo, un ejemplo. Y pues aquí estamos, mira, dándole. Perfecto. Bueno, Manuel, pues en Osuna Medios te queremos conocer. ¿Quién es Manuel Scott? Eso. Pues mira, soy docente de profesión. Estudié la licenciatura en educación primaria en la Normal del Estado, aquí en el CREN, en Navojoa, Sonora. Provengo de un matrimonio de mi papá y mamá son maestros también, egresados también de aquí, de la Normal. Nunca han estado en ningún puesto público. Soy el único tengo dos hermanas, una mayor y una más chica que yo. Y la verdad que fue el único de mi familia que a lo mejor le tuvo inquietud por participar ahora en la política. Somos una familia muy tradicional de Ciudad Obregón. A mí me gusta mucho Ciudad Obregón. La verdad que yo cuando viajo a otra ciudad, a México, a Monterrey, a Guadalajara, me muero de ansias por regresar a la comodidad que es estar aquí en nuestra ciudad, de poder ir de un lugar a otro en menos de 15 minutos, la gente amable, las buenas comidas. La verdad que me considero una persona muy obregonense, maestro. Acabo hace más o menos de 2 años terminar una maestría en administración pública. Joven, todavía me considero joven, activo, preocupado por las causas sociales. Así empecé en esto, preocupado por el tema de poder cambiar el mundo, pero cuando te das cuenta de que no se trata de cambiar el mundo, sino de cambiar tu entorno, de cambiar tu comunidad, es cuando tiene como un sentido la lucha que emprendes. Eso fue lo que te empujó a ti, pues viniendo de una familia de maestros, de esa profesión tan hermosa, tan noble, decir, bueno, vamos a la función pública para poder lograr esto. Claro, yo como joven a los 17, 18 años me invitan a participar en un movimiento aquí en Ciudad Obregón que se llamaba Yo Soy 132, que fue muy conocido a nivel hasta nacional. Y de repente en las mesas de jóvenes que teníamos, pues veíamos que es que el gobierno está mal en esto, o es que de repente veíamos estas deficiencias y querías cambiar el mundo, querías cambiar el país. O cuando daba clases, cuando ya egreso de la licenciatura y voy a un aula que me doy cuenta de que de los 30 niños que tengo, a lo mejor 15 llegan sin desayunar, otros 5 son hijos de familias disfuncionales, y tú te das cuenta de las carencias que hay y cómo realmente necesitas tratar de cambiar las cosas, pero no puedes tratar de cambiar el mundo, lo vuelvo a repetir, sin ingerir primero que nada en tu entorno. Empezar por tu comunidad, por tu colonia, por tu cuadra, por tu distrito, por tu ciudad. Y desde ahí me empecé a enfocar en trabajar en construir un movimiento que realmente fuera un movimiento de causas, que realmente consiguiéramos dar grandes peleas. Una de las primeras que me involucré fue en traernos la Unison aquí a Ciudad Obregón. Te estoy hablando fue en el 2013 más o menos. 6-7 años más o menos. 6-7 años, que aquí no había un campus de la Universidad de Sonora. O sea, nosotros los obregonenses pagábamos nuestros impuestos, nos descontaban el presupuesto de la Unison, y toda la gente que quería estudiar en la Unison tenía que irse a Navojoa o Hermosillo, y emprendimos ahí una lucha social y nos logramos traer la Unison Campus aquí en Cajeme, que ahorita ya van 2-3 generaciones que se gradúan de la Unison de aquí, que me da mucho orgullo ser parte de ese comité que luchó para que se viniera la Unison aquí a Cajeme. Y así es como nos empezamos a meter en esto. Después nos invitan a participar en Movimiento Ciudadano, y a partir de ahí creemos que estamos convencidos de que estamos construyendo un proyecto de participación ciudadana y que viene a lograr cambios aquí en su comunidad. Eso es lo que queremos. Muy bien, bueno, platiquemos un poquito de la pandemia. Voy a juntar el tema de educación junto con la pandemia, Claro. Que nos dejó al descubierto de que hay mucho que hacer, en la educación pública. A tu experiencia y tus conocimientos, ¿por qué es diferente? ¿Por qué es abismal la educación pública de la privada? O sea, ¿por qué? ¿Qué tenemos que hacer
para que nuestros niños tengan acceso a esa educación pública, gratuita y de calidad sobre todo. Fíjate que yo como docente, como maestro, creo que mucho tiene que ver el rezago social que existe en diferentes colonias. Tú puedes poner a un buen maestro de primaria o de secundaria, pero lo mandas a una área en específico, a una cierta colonia en donde a lo mejor pues el niño que va a estudiar a esa primaria llega con problemas de que sus papás son drogadictos, que vienen de un matrimonio disfuncional, que su papá los dejó y están viendo con la abuela. Entonces hay muchos factores de un rezago social muy fuerte en donde el gobierno, te lo pongo así, al gobierno se le hace mucho más fácil de repente culpar a un sistema educativo, a los docentes, a los directores, decir, ellos son los culpables del rezago educativo, pero no se pone a ver las variantes y cómo realmente los maestros atienden y en qué circunstancias llegan los alumnos a aprender a la clase, que no es lo mismo, por ejemplo, en una educación particular, en una primaria particular, donde si tú dejas una tarea, donde si tú mandas a hablar al papá y a la mamá, la verdad que son niños que sí los atienden, que sí se preocupan, que sí les dan un seguimiento, ¿no? Por el contexto socioeconómico en el que se encuentran. Pero acá es muy difícil por el rezago social que hay. La verdad que hay una distancia entre clases sociales muy fuertes. A mí me tocó ser maestro en mi primer año en la escuela Abelardo de Rodríguez, que está en el medio ahí de una Villas del Trigo, se llama la colonia aquí, en la parte sur de nuestra ciudad. Está pegado a la Valle Verde, Valle Dorado, ahí está ubicada la colonia. Y la verdad que es un medio y un entorno difícil, porque por más buenas actividades, por más dinámicas, por más ganas tú como maestro que le pongas a los niños, por hacerles llegar a los conocimientos del aprendizaje, pues de repente te encuentras con que un niño tiene 2-3 días sin comer, o que viene desnutrido, que no. ¿Cómo va a aprender un niño que está más preocupado por ver qué come, que por tratar de ver si la suma, si la resta? Entonces te preocupas más por darle un buen alimento al niño. Algunos necesitan atención porque dicen, oye, pues estoy viviendo con mi abuela, mis papás se fueron al otro lado hace 5 años que no los veo. Imagínate, ese rezago y a lo mejor, como se dice, ese desmantelo del manto social, pues está muy fuerte, ¿no? Yo creo que eso se debe mucho, y ahora con la pandemia pues está súper fatal, porque yo creo que lo que hizo el gobierno de las clases virtuales no funcionaron. No todos los niños tienen acceso a una computadora, a un teléfono, no todos los niños tienen acceso a una conexión de internet estable para estar teniendo esa comunicación con los maestros. Y yo la verdad que sí creo que este es un ciclo escolar que está perdido totalmente. Incluso uno ya no evalúa aprendizajes de los niños, terminas evaluando más bien la capacidad del padre de familia de organizarse para poder cumplir con una actividad. Entonces, a mí me pasó en lo personal, ¿no? Tengo niños buenísimos, pero tristemente pues sus posibilidades económicas son limitadas y pues no tenía yo con qué evaluarlos. Imagínate un papá que tiene que pagar internet, luego tiene que encharcarse con una computadora, con una tablet o con un teléfono para que el niño pueda estar viendo las clases, y aparte de eso tiene que salir a trabajar y estar al pendiente de que el niño haga la tarea, con quién lo va a dejar para que pueda ser responsable de hacer las tareas o estar conectado en clases. Es un modelo muy difícil, es un modelo muy difícil. La verdad que yo creo que esto va a poner, y el tema de la pandemia va a repercutir mucho en el aprendizaje y en el desarrollo de nuestra niñez. El desarrollo social casi ya pasamos el año de la pandemia, pero es un rezago muy fuerte en convivencia. Imagínate, los niños no conviven, están encerrados, no los dejan entrar a ningún lado, no los dejan entrar a los super comerciales, no pueden salir al parque, ni por una nieve. La verdad que están teniendo afectaciones hasta psicológicas, como se dice, ¿no? Se la llevan en los videojuegos o se la llevan viendo la televisión. Sí, ahí va a haber un rezago muy fuerte. Yo como docente creo que tendremos que buscar la manera de resarcir, de poder ver cómo se cumple con la meta para el próximo ciclo escolar, ya que se ponga el semáforo en verde. Muchas personas pensarán, ¿no? Que ya regresen. Y ya viste, ¿no? Que nos pusieron verde, que como el Chavo del 8, es verde. Es verde, pero parece naranja, pero que puede ser rojo, sí. Exacto. ¿Qué opinión le merece a ese fenómeno que se está dando? Digo,
¿Es verde, es rojo, es amarillo? Hay que ser muy responsables. Yo creo que el tema de la pandemia del COVID nos ha enseñado que no se puede jugar con ese tema, que sobrepasa o ha sobrepasado a los gobiernos, ha sobrepasado a esas juntas de consejo que determinan qué color va a ser cada uno de los semaforización. Yo creo que no se puede jugar con eso. Yo creo que ahorita no podemos confiarnos. Mientras que no esté vacunado más del 50% de la población mexicana, necesitamos seguir siendo muy estrictos con el tema del COVID y seguir manteniendo los semáforos como deben de ser. ¿Qué nos tiene Movimiento Ciudadano para estos tiempos? Platícanos un poquito más. Fíjate, Alma, que estamos construyendo un movimiento social de causas muy fuertes. Estamos viniendo a representar las demandas que tienen los ciudadanos aquí en Cajeme. Te puedo decir, por ejemplo, que este año que me ha tocado ser el coordinador de Movimiento Ciudadano aquí en nuestra región, hemos, por ejemplo, sacado a la Secretaría de Inclusión de Derechos Humanos y LGBT. Tenemos la primera persona trans participando dentro de un instituto político que está muy puesta, Fernanda. Tenemos también la Secretaría de Inclusión con personas con discapacidad. Tenemos ahí a un joven, Mateo, que es un joven que está en sillas de ruedas y que él está participando para ver cómo se pueden aplicar las políticas públicas para las personas con alguna discapacidad. Hemos estado con la comunidad de sordos. La verdad que hemos tratado que nuestro movimiento, más de lo tradicional de un partido político, represente causas realmente a los jóvenes, a las mujeres, por ejemplo a los empresarios, o bueno, mejor dicho, emprendedores. Los hemos involucrado muy fuertemente en las cuestiones de nuestro instituto, y por eso yo creo que Movimiento Ciudadano en este momento se consolida como una fuerza emergente aquí en Cajeme. Estamos preparados para tener un crecimiento exponencial. Hemos venido ya participando así 2015, 2018, pero yo creo que en este 2021 a Movimiento Ciudadano se va a consolidar como la mayor fuerza política dentro de nuestro municipio, por el tema de poder abanderar las causas de los ciudadanos. Sobre todo que sea gente que esté inmersa, ¿no? ¿Cómo conocer el problema si no lo estás viviendo? Eso, ¿no? Eso es lo que nosotros tratamos de focalizar. Necesitamos queremos rescatar los derechos de las personas LGBT, la comunidad trans, homosexuales. Bueno, vamos involucrándonos para que ellos puedan hacer las políticas públicas, puedan participar desde cabildos, desde diputaciones, que se puedan ver representados adentro del Movimiento Ciudadano. Lo mismo con la comunidad de personas sordas que dicen, oye, pues nosotros no podemos estudiar. Fíjate, te pongo un ejemplo, Alma. Aquí una joven de 26 años que sufre de sordera no puede estudiar porque no hay una universidad que le brinde el apoyo, que tenga los maestros, los libros, los traductores, para que ella pueda terminar una carrera, una licenciatura. Es trágico, es por eso que los estamos involucrando. Y es por eso que ahorita Movimiento Ciudadano está muy fuerte, es por eso que ahorita la gente, los emprendedores, empezamos a hacer lo que se llamaba las noches de networking, donde dábamos un encarregamiento a los jóvenes que traían algún tipo que querían emprender un negocio. Los íbamos forjando, los íbamos pues dando ideas, los íbamos proyectando para que llevaran bien su negocio. Estuvimos trabajando muy fuerte con eso. Y en el tema político, pues por ejemplo, la llegada de Ricardo Burs, que es nuestro candidato a la gobernatura, yo creo que eso da fortaleza política de una marca que es Burs, que pesa aquí en nuestro municipio, y que tenemos la firme convicción de que va a ser nuestro próximo gobernador del estado de Sonora. Y aquí hemos estado platicando con actores locales, por ejemplo, te puedo decir una Abel Murrieta, te puedo decir un Gustavo Almada, Eleodoro Montoya, Graciela Armenta, Hilda Lila Camacho, jóvenes como Ana Castelán, Rebeca Gutiérrez, Luis Bueno. Estamos haciendo un grupo compacto, pero no solamente viendo a ver si ganamos o no las próximas elecciones. No, queremos realmente ver y solucionar las problemáticas que tiene Cajeme. Yo creo que Cajeme se encuentra ahorita en un bache, literal. En muchos. Porque voy a decir la ciudadanía, pues son muchos, ¿no? Yo creo que Cajeme ahorita se encuentra en un estancamiento económico y productivo. De 10 años para acá hemos visto que Cajeme no ha despegado. Ciudades como Hermosillo, Los Mochis, Culiacán han crecido mucho más potencialmente, económicamente, población. Aquí nosotros, los jóvenes están yendo de Cajeme. Los jóvenes terminan una licenciatura,
Nosotros, Cajeme le invierte su educación, el gobierno le invierte porque se pagan impuestos en la educación de los jóvenes, pero los jóvenes no terminan trabajando, quedándose aquí. O sea, es una fuga de talentos que tiene Cajeme muy fuerte, pero es porque no hay desarrollo, es porque no hay empleo, es porque la inseguridad está muy fuerte. Entonces nosotros lo que queremos es construir un movimiento que venga a dar una solución, y lo decimos nosotros como un eslogan, pero sí lo queremos, recuperar la grandeza de Cajeme. Yo creo que eso es importantísimo. Y no se trata de una sola persona, Alma, no se trata de que Manuel Scott o que Abel Murrieta, se trata de un conjunto de muchas personas que logremos realmente encaminar a un fin. Exactamente. Yo creo que ya es hora de que recuperemos el orden en Cajeme. ¿Cómo visualizas tú el proceso electoral que ya está aquí a 2-3 cuadras, por ponerle una forma? Fíjate que yo creo que la ciudadanía o los políticos tradicionales nos quieren dar a entender que la ciudadanía tiene de dos sopas. La política de los partidos tradicionales, que ya no funcionó, que representa la corrupción del pasado, que ahora se están haciendo en una alianza, y en vez de ver por la ciudadanía se están repartiendo los puestos ellos. A Obregón le toca a uno, a Hermosillo le toca a otro, la diputación de le toca a uno, la diputación de acá le toca a otro, totalmente viendo por sus intereses y de cómo sobrevivir, y que representa lo que ya te dije, la política de corrupción del pasado y el proyecto pues del presente, de la actual inoperancia, de la cual no puede combatir el tema de la inseguridad, que se echan la bolita entre el gobierno federal, el estatal y el municipal, de que no pueden resolver las problemáticas de obras de infraestructura urbana de nuestro municipio, que es el actual gobierno, ¿no? Que a mí se me hace un gobierno inoperante y que no ha podido estar a la altura que los ciudadanos de Cajeme lo necesitan. Yo creo que no van a ser esas dos opciones. Es lo que Movimiento Ciudadano está construyendo, es lo que estamos construyendo desde Movimiento Ciudadano, una tercera vía para que los ciudadanos puedan decir, si no quiero votar ni por el pasado ni por el presente, hay una tercera opción que se llama Movimiento Ciudadano y que está representada por muchas corrientes ciudadanas, muchas asociaciones, muchos grupos de jóvenes, también corrientes políticas, pero que representa el poder hacer un proyecto integral que venga a mejorar y a recuperar Cajeme. Ciudadano totalmente. ¿Algún mensaje que quisieras compartir con las personas que nos siguen a través de Osuna Medios, Manuel? Sí, claro. Yo le quiero decir a los cajemenses que próximamente viene un proceso electoral, el más importante en la historia de Sonora y en la historia de Cajeme, ya que va a estar mucho en juego. Yo creo que los últimos gobiernos municipales se han encargado de vender, pero no de vender el ayuntamiento ni de vender el inmobiliario, sino de vender el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, ya que ese gran valle del Yaqui, ese próspero granero de México, ahorita pues está en un bache, literal. Y lo que tenemos que hacer en los próximos procesos electorales es fijarnos bien quién queremos que nos gobierne, qué proyecto queremos que nos gobierne los próximos 3 años, porque yo creo que Cajeme ya no aguanta otro gobierno fallido. Entonces tenemos que organizarnos los ciudadanos y participar y ver cuál es la mejor opción y confiar, por ejemplo, en una tercera vía como es Movimiento Ciudadano, para tratar de sacar adelante a nuestro municipio. Yo creo que eso va a ser muy importante, que nos organicemos los ciudadanos para participar. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este espacio, y pues espero que pronto nos visites nuevamente y nos platiques qué proyectos que traes en puerta. Claro, no, Alma, un placer siempre estar contigo, con todo tu auditorio, aquí a los chicos que están atrás de cámara. Gracias, y estamos siempre a la orden. Gracias por habernos acompañado a este espacio, amigos de Osuna Medios. Soy Alma Osuna, nos vemos pronto.